gente siempre se imagina a los topógrafos trabajando en montañas o a lo largo de hermosos tramos de costa, de pie, con nobleza contra el horizonte, con un trípode y un visor. La verdad es que, la mayoría de las veces, estamos parados solos en un campo que no merece la atención de nadie, vacío, quemado por el sol, lleno de chatarra o setos medio muertos, ahogándose en bolsas de plástico, lugares que esperan convertirse en otra cosa. Esa mañana no fue diferente. Un tramo amplio y plano de tierra en las afueras de un pueblo sin futuro. El tipo de sitio donde el municipio ya había aprobado la construcción antes de que a alguien se le ocurriera enviarme a revisar posibles problemas subterráneos. Pensarías que, si de verdad se tomaran en serio la salud y seguridad, priorizarían este paso antes, pero la mitad de mi trabajo consiste en marcar casillas una vez que las decisiones ya están tomadas. Aparqué mi camioneta al borde del campo, tomé mis equipos y caminé entre la hierba a la altura de la cintura, con mis botas absorbiendo la lluvia de ayer. Lista habitual: confirmación de límites, composición del suelo, servicios, consistencia de elevación. Mi equipo era estándar: una estación total para precisión, un receptor GNSS portátil y un radar de penetración terrestre para revisar bajo la superficie. Herramientas costosas, tratadas mejor que mi propia salud. Registré todo metódicamente. Así es como trabajo. Sigo el proceso. Mantengo la documentación impecable. Nunca tomo atajos, incluso cuando sé que a nadie le importará más que a mí. Las primeras horas pasaron como siempre, lentas, metódicas, solitarias. Hice mis recorridos, marqué coordenadas, anoté anomalías. Hubo algunas pequeñas inconsistencias desde el principio. Mis lecturas de la brújula temblaban unos grados más de lo normal, y el GNSS tendía a parpadear, luchando por mantener un bloqueo sólido con los satélites. A veces eso pasa cerca de antiguos vertederos, o cuando hay alto contenido de hierro en el suelo, aunque los mapas no mostraban nada que sugiriera eso allí. Aún así, me molestó. Odio el ruido en mis datos. Me carcome. Algunos topógrafos simplemente lo ignoran y lo anotan como margen de error. Yo no estoy hecho así. No me gustan las preguntas sin resolver quedándose en mis informes. Hice otra vuelta por el perímetro, revisando 2 veces puntos que ya había marcado. Fue entonces cuando lo noté. Algo adelante, cerca del centro del campo. Algo lo suficientemente alto como para romper la monotonía de la hierba. Algo que no había estado ahí cuando pasé por ese tramo 1 hora antes. A simple vista, parecía infraestructura de servicios, posiblemente un equipo temporal cuyo papeleo habían olvidado. Me acerqué, pero mi pecho se tensó con una sensación baja y creciente de que algo no estaba bien. No era un gabinete, ni una plataforma de perforación, ni ningún tipo de construcción que hubiera visto antes. Era un ascensor. Unos 2,5 metros de alto. Puertas dobles. Un panel de control fijo a un lado, con un único botón retroiluminado que brillaba en verde. Sin marcas, sin logotipos de empresa, sin óxido ni mugre. Se veía como nuevo, moderno, con energía. Caminé en círculo a su alrededor, esperando encontrar andamios, un generador
o incluso cables sueltos saliendo de entre la hierba. Nada. El aparato estaba plantado en la tierra, enraizado como una estructura permanente, pero el suelo que lo rodeaba estaba intacto, sin marcas de neumáticos, sin huellas excepto las mías, sin señales de que maquinaria pesada hubiera pasado por ahí. Si alguien había colocado esto aquí, lo hizo sin perturbar ni un centímetro de tierra, y eso era imposible. Las cosas no simplemente aparecen completamente instaladas sin dejar rastro. Eso no era posible. Saqué mi teléfono, revisé los informes del sitio otra vez para asegurarme. Nada registrado, ningún desarrollo previo, ninguna instalación subterránea, nada construido o planificado hasta que esta inspección estuviera completa. El último registro formal de esta tierra mostraba que había sido subdividida y vendida como tierras agrícolas hace décadas, antes de que existieran ascensores como este. Aún así, allí estaba. Rodeé el ascensor lentamente, observándolo desde cada ángulo. De cerca, se veía aún más extraño que desde lejos. La superficie era de acero cepillado, como el que verías en un edificio de oficinas o un hospital, lo bastante pulido como para mostrar el reflejo apagado de mis botas en los paneles inferiores, sin señales de edad o daño por el clima, a pesar de la lluvia del día anterior. Las uniones entre las puertas eran nítidas y precisas. El panel del botón a un lado emitía un leve zumbido de energía, una única luz verde firme junto a la flecha hacia abajo. No tenía un solo rasguño. No tenía sentido. Los sistemas modernos de ascensores requieren energía, pozos de mantenimiento, conexiones a algo. Y aún así, ahí estaba, zumbando suavemente en medio de la nada. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que tenía que haber una razón. Quizá alguien había empezado una construcción ilegal sin permisos. Quizá había un proyecto corporativo enterrado bajo mis pies, uno que habían tratado con mucho esfuerzo de ocultar. Si era así, mi trabajo no era solo tomar muestras de suelo y confirmar límites. Parte de la topografía es reportar anomalías. Las construcciones no autorizadas deben documentarse. Ese pensamiento resolvió el debate dentro de mí. La curiosidad hizo su parte, claro, pero esto ya no era curiosidad. Esto era responsabilidad. Asegurarme de que las personas que vinieran después de mí no se toparan con algo peligroso, porque yo no hice mi trabajo como debía. Me acerqué a las puertas y apoyé el dedo en el botón. Lo presioné. No sé exactamente qué esperaba que ocurriera cuando presioné el botón. Tal vez nada. Tal vez que la luz parpadeara y me recordara que lo que estaba viendo no podía ser real. Lo que no esperaba era que el ascensor respondiera. Con un zumbido bajo y una leve vibración bajo mis botas, la maquinaria cobró vida. En algún lugar abajo, los cables se tensaron, los engranajes giraron y el ascensor subió suavemente hasta colocarse en su lugar. Las puertas se abrieron sin dudar, revelando una cabina limpia y vacía esperándome. El interior olía ligeramente a metal, el aroma estéril de algo mecánico y sin uso. Di un paso adelante, solo lo suficiente para estudiar el panel interior. La selección de pisos era simple, nivel de superficie marcado como G. Debajo, pisos etiquetados del -1
al menos 7. Solo el primer nivel subterráneo estaba iluminado. El botón brillaba de forma tenue y pálida, invitándome a bajar. Por un momento me quedé ahí, sopesándolo en mi mente. Esto no era procedimiento estándar. Nadie esperaría que entrara a un ascensor en medio de un campo, y nadie me cuestionaría si lo marcaba en el informe y me alejaba. Pero, ¿y si había algo ahí abajo? Algún tipo de estructura ilegal, una responsabilidad escondida bajo tierra. Las construcciones no autorizadas no son precisamente conocidas por su integridad estructural. Si me iba sin revisarlo y algo sucedía después, recaería sobre mí. Parte de este trabajo es asegurar que el terreno esté seguro antes de que otros construyan sobre él. Esa responsabilidad no desaparece solo porque algo se sienta mal. Un solo piso, eso era todo. Podía echar un vistazo rápido y confirmar si era un viejo espacio de mantenimiento o algo más reciente. Solo un nivel para investigar. Diligencia estándar. Entré, presioné el botón para -1. Y sentí que la cabina se estremecía suavemente mientras comenzaba a hundirse en la tierra. La cabina vibró cuando llegó a su destino. Las puertas se deslizaron abiertas, y por un momento pensé que había entrado en una cápsula del tiempo. El piso se extendía frente a mí, bajo una luz tenue y parpadeante, bordeado por paredes de cubículos hundidas y baldosas de linóleo descascaradas. Hormigón expuesto enmarcaba el techo, donde tubos fluorescentes envejecidos zumbaban sin patrón, proyectando sombras intermitentes por todo el lugar. Parecía abandonado. No en ruinas, no colapsado, solo dejado. Como si todos hubieran salido a la vez y nunca hubieran regresado. Avancé con cautela. El aire estaba cargado con olor a café viejo y papel rancio. Mis botas resonaban contra el suelo, destacando el silencio que presionaba desde todos los ángulos. A mi izquierda había una pequeña sala de descanso, su panel de vidrio manchado de grasa y huellas tan desvanecidas que parecían fosilizadas. Adentro, las sillas estaban corridas como si esperaran que la gente volviera. En una mesa había un vaso de poliestireno, medio lleno. El café dentro había formado una película de espuma. Un cigarrillo ardía en un cenicero cercano, el humo elevándose en una espiral perezosa. Me quedé ahí, tratando de entender lo que veía. No había energía en ese lugar, ninguna conexión a la red de superficie, y no se escuchaba el ruido de un generador detrás de las paredes. Mi escáner lo confirmó. 0 servicios. 0 firmas de calor. Y aún así, ahí estaba todo. Luces encendidas, humo elevándose, algo medio bebido y caliente en una taza. Avancé más, examinando una fila de escritorios. Papeles los cubrían, amarillentos por la edad pero aún legibles. Registros de mantenimiento, órdenes de requisición de suministros, basura de oficina común de una empresa que no existía en ningún registro que me hubieran dado. Un memorando me llamó más la atención que los demás.
estaba engrapado a un tablero de corcho en la esquina de la sala. Protocolo estricto. Ningún personal no autorizado puede acceder por debajo del nivel 3 bajo ninguna circunstancia. Los informes del equipo de mantenimiento deben ser firmados antes de la salida. Otro cartel, más oficial, más permanente, mostraba a un trabajador caricaturizado con casco, dando un pulgar arriba, bajo un texto rojo en negritas. Siempre siga los protocolos de mantenimiento por debajo del nivel 3. Sentí la primera punzada real de inquietud en el pecho. Esto no era alguna estructura abandonada y olvidada por el papeleo. Esto fue construido con intención, organizado, planeado para profundidades de las que la superficie no tenía registro. Regresé al ascensor más rápido de lo que me hubiera gustado admitir. Mi dedo fue directo al botón del nivel de superficie. Lo presioné. Esperé. Lo presioné otra vez con más fuerza. El botón permaneció oscuro bajo mi pulgar, sin respuesta. Intenté mantenerlo presionado, rogando que las puertas se cerraran. Nada sucedió. Retrocedí, el corazón ascendiendo en mi garganta. No estaba atrapado, no aún. Quizá el sistema del ascensor estaba programado para operar de forma secuencial. Eso tendría sentido si este era un antiguo protocolo de seguridad. Restringir el acceso un nivel a la vez hasta confirmar autorización. El único botón iluminado ahora era el de -2. Revisé mi teléfono en busca de un poco de esperanza, pero por supuesto, sin señal. Un piso a la vez, sin otro camino. Esa fue la lógica a la que me aferré, el razonamiento que me impidió perder los nervios. Si quería volver a la superficie, tendría que llegar hasta el fondo y confiar en que los controles se reiniciaran. Así funcionaban estas cosas, ¿no? Incluso si no era así, fingirlo hacía más fácil mantener la calma. Las puertas se cerraron sin que las tocara. El botón de -2 brilló de manera constante y el ascensor comenzó a descender otra vez. Me preparé. Lo que fuera que hubiera ahí abajo, lo vería pronto. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, por un momento pensé que el ascensor se había averiado por completo. Esto no podía ser otro piso bajo un sótano corporativo. Esto no podía pertenecer al subsuelo en absoluto. Salí hacia lo que parecía una casa. Una casa completa, totalmente amueblada, de suburbio, del tipo que se construía en los 90, con revestimiento de madera y papel tapiz estampado que no había envejecido bien. Una lámpara zumbaba suavemente en la esquina. Persianas amarillentas filtraban una luz pálida sobre una alfombra desgastada hasta los hilos. En algún lugar, un reloj marcaba el tiempo con un tic-tac constante. El aire olía ligeramente a pan tostado quemado y a productos de limpieza viejos. Era el olor de la rutina diaria de alguien, abandonada hacía mucho tiempo, pero que de alguna manera seguía ahí. Avancé, atraído por un pasillo estrecho hacia una sala de estar que podría haber pertenecido a cualquier familia suburbana, cansada de hace 30 años.
Marcos con fotografías alineaban la repisa de la chimenea. Tomé uno. Lo giré hacia mí. Se me cortó la respiración. Parecía un retrato familiar banal. La pose de una familia nuclear idealista. Pero cuanto más lo miraba, más extraño se volvía. No estaba seguro de si al principio era normal o si estaba cambiando tan lentamente que era imperceptible, pero los rostros tenían rasgos inquietantes. Ojos ligeramente desplazados, sonrisas que no contenían ni un gramo de felicidad. Todo culminaba en mi estómago, hundiéndose cada segundo que lo estudiaba. Lo dejé, esperando que fuese un caso aislado, y revisé otros, con la esperanza de que alguno diera una pista de dónde estaba. Pero cada uno tuvo el mismo efecto. Mi estómago se sentía ácido por el estrés. Nada había ocurrido, pero mi cuerpo se sentía como si hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte, solo por permanecer parado en un lugar. No pude evitar seguir adelante. Revisé mi teléfono, sin servicio, sin hora en la pantalla de bloqueo. El icono de batería permanecía congelado en 82%. Por un momento me quedé en medio de esa sala y escuché. En alguna parte de la casa, el agua goteaba lentamente, un ritmo que resonaba a través de tuberías invisibles. Más allá de las ventanas, solo hormigón crudo presionaba contra el vidrio. No había señal de que existiera nada más allá de las paredes. Solo gris liso, sin rasgos, absoluto. No había puertas que llevaran afuera. No había escaleras hacia arriba o hacia abajo. Solo pasillos que se curvaban hacia las mismas habitaciones, una y otra vez, repitiéndose en silencio, como si este espacio existiera en fragmentos que se repetían. Me encontré nuevamente en el punto de partida, sin darme cuenta de cómo había llegado. El ascensor estaba abierto, esperando, con su luz interior suave como único alivio en la penumbra. El botón de la planta baja seguía apagado. Solo -3 brillaba, como desafiándome a presionarlo. Dudé. Nada aquí me había amenazado. Nada había intentado retenerme. Sin embargo, el peso de algo invisible presionaba más profundo en mi pecho. Este lugar no era peligroso. No todavía. Pero no estaba hecho para ser encontrado. Volví a entrar. Las puertas se cerraron y sentí que la caída comenzaba de nuevo. Las puertas se abrieron hacia un pasillo revestido con un azul pálido institucional, diseñado para calmar los nervios, pero que rara vez lo lograba. Las paredes estaban limpias en algunos lugares, descascaradas en otros. Las luces zumbaban de forma inconsistente, proyectando tiras irregulares de fluorescencia fría sobre el piso. Reconocí el olor de inmediato: antiséptico, metal viejo, algo químico por debajo. Un hospital, o algo construido para parecer uno. Avancé lentamente, pasando junto a camillas abandonadas y carritos con herramientas quirúrgicas dispuestas en filas perfectas, intactas. A través de un par de puertas vaivén, encontré el quirófano.
Una gran ventana de observación se alzaba encima, el vidrio agrietado en varios lugares. Abajo, la sala mostraba el caos de un procedimiento interrumpido. Un cuerpo yacía en la mesa, bajo un círculo de lámparas quirúrgicas brillantes. La sangre había endurecido las sábanas debajo, aunque los bordes aún brillaban húmedos bajo la luz fuerte. Tubos aún alimentaban líquido claro desde bolsas intravenosas colgadas. El fluido goteando en un ritmo lento y estable, a pesar de que nadie lo vigilaba. Las bandejas metálicas tenían sierras óseas, bisturíes y separadores de costillas, todo colocado con la precisión de profesionales que no tenían intención de limpiar después. Me acerqué a la mesa. El cuerpo estaba cubierto desde el cuello hacia abajo, pero incluso bajo la sábana podía ver lo incorrecta que era su forma. Demasiado delgado en algunos lugares, demasiado hinchado en otros. Extremidades dobladas en ángulos que no coincidían con cómo deberían moverse los huesos. Junto a la mesa, un portapapeles colgaba de un riel. Pasé las hojas sin pensar, leyendo líneas de texto que mi mente luchaba por procesar. Fechas diferentes, lesiones diferentes, heridas de bala, traumas por objetos contundentes, extracción quirúrgica, fallo orgánico, muerte cerebral. Algunas cosas no podían ser posibles. Una lista mencionaba disección mientras aún estaba vivo. Otra marcaba el procedimiento como completado a pesar de estar fechado, en un día que aún no había ocurrido. Algo se movió detrás de la cortina del fondo. Me quedé congelado. El movimiento era lento, constante. Una sombra presionaba la tela. Una forma demasiado alta para ser humana, demasiado delgada para pertenecer a este mundo. La cortina se ondulaba mientras avanzaba detrás de ella, trazando un camino deliberado por la pared. Las lámparas quirúrgicas parpadearon arriba. Una por una se apagaron, sumiendo partes de la sala en una oscuridad irregular. Pasos resonaron sobre las baldosas, suaves al principio, luego más fuertes, viniendo desde más de una dirección. No podía ver nada en los rincones donde la luz había muerto, pero podía oír una respiración áspera en algún lugar cercano, pesada y húmeda. No esperé a ver que iba a salir de la cortina. Retrocedí hacia el ascensor, las manos temblando mientras buscaba el botón. Las puertas se abrieron más rápido de lo que esperaba. Entré y golpeé el panel con la palma. Solo -4 estaba encendido ahora. Las puertas se cerraron antes de que los pasos pudieran alcanzarme, y sentí que la cabina descendía más hacia la tierra. Por costumbre, repasé lo que acababa de pasar. Cada piso antes había estado vacío, inquietante, pero vacío. Me había confiado en que esta estructura extraña solo eran destellos de una mente desquiciada, que nada se manifestaría. Pero acababa de demostrarse lo contrario, y temí lo que aguardara en los demás pisos.
cuando las puertas se abrieron de nuevo, el olor me golpeó primero. Agua estancada mezclada con moho y algo acre por debajo. La luz sobre mí parpadeaba débilmente, revelando baldosas perdidas bajo una capa de agua negra, que se movía con oscilaciones lentas e innaturales. Quería quedarme en la cabina y esperar a que el siguiente botón se encendiera. Pero por más tiempo que estuve ahí, paralizado por el agotamiento mental, ningún botón se iluminó. Me vi obligado a avanzar. Salí y sentí el frío empaparme las botas. El agua llegaba a mis pantorrillas, espesa y aceitosa, como para dejar una película sobre mi piel. Estaba en lo que había sido un centro comercial. Tiendas alineaban el amplio corredor, sus letreros de neón quemados o reemplazados por nombres que me dolía la cabeza al leer. Las exhibiciones tenían filas de camisas y chaquetas que reconocía de mi propio armario, pero los cortes estaban mal y los colores se mezclaban en las costuras. Cada logo parecía casi correcto, pero cambiaba cuando intentaba fijar la vista en los detalles. Maniquíes llenaban las tiendas y los pasillos, medio sumergidos, sus rostros en blanco apuntando hacia la superficie del agua. Algunos se mecían como si respiraran bajo las profundidades negras, aunque quizás era solo el vaivén del agua. Otros se apoyaban en los muros de vidrio, con las manos presionadas como si intentaran salir. Avancé con cuidado entre ellos, observando su quietud para detectar cualquier cambio. Uno parpadeó cuando pasé. Otro giró la cabeza lo justo para que captara el movimiento por el rabillo del ojo. Las luces zumbaban más fuerte, tiñendo el agua de un brillo apagado y enfermizo. Al mirar hacia abajo, mi reflejo me observaba. No solo observaba, se movía. Parecía una segunda versión de mí bajo el agua, mirando con indiferencia tranquila. Cuando avancé, permaneció inmóvil, hasta que se movió rápido, por el agua, ya sin coincidir con mi reflejo. Una mancha blanquecina moviéndose en el agua, otro maniquí. El agua no volvió a asentarse desde que eso se movió. Algo estaba ocurriendo. El agua empezó a subir. Sentí el tirón contra mis piernas, arrastrándome centímetro a centímetro. Los estantes y letreros se desplazaron con protestas graves, succionados hacia un desagüe invisible bajo el piso. Bajo el ruido, algo se movía más rápido ahora, rodeándome, invisible pero lo bastante cerca como para hacer que los maniquíes temblaran a su paso. Se hundían uno por uno, cabezas cayendo bajo la superficie. Me giré hacia el ascensor, obligándome a avanzar contra la corriente que se espesaba. El agua me agarraba las piernas, cada paso más pesado. El maniquí que había parpadeado ahora flotaba boca abajo frente a mí, bloqueando mi camino. Lo aparté sin mirar atrás. El ascensor esperaba, las puertas abiertas, la luz derramándose sobre la superficie negra del agua. Avancé con todo lo que me quedaba. Algo rozó mi tobillo. No miré hacia abajo. Me lancé dentro del ascensor justo cuando el agua subió de golpe, azotando el umbral con suficiente fuerza como para salpicar el piso. Golpeé el panel con desesperación ciega, los dedos dejando manchas húmedas sobre los botones,
hasta que uno respondió bajo mi palma. Ni siquiera vi cuál era hasta que las puertas se cerraron con un gemido, sellando el agua oscura afuera con un golpe metálico hueco. Algo pesado golpeó las puertas desde el otro lado. No eran puños, no eran manos, algo más profundo, algo más lento. Toda la cabina tembló con el impacto. Presioné mi espalda contra la esquina mientras el agua se drenaba del ascensor, con el pecho agitándose, empapado y temblando. Mis ojos encontraron el panel por instinto. -6 estaba encendido ahora, firme y silencioso, esperando para llevarme aún más abajo. Sentí que el estómago se me torcía. Durante unos segundos, pensé en la situación en la que estaba. Cada vez que avanzaba, me arrojaba a más peligro, pero quedarme era una sentencia de muerte. Se sentía como elegir entre una muerte rápida o una muerte por 1000 cortes. Cada descenso me acercaba más a lo que fuera que esperaba en el fondo. Pero no había elección. La planta baja no iba a volver. Este ascensor solo se movía en una dirección. El ascensor se abrió hacia la oscuridad. No el tipo de sombra que viene de un corte de energía, sino una negrura real, infinita, que se extendía muy arriba sobre un dosel de árboles silenciosos. No era una habitación, ni siquiera la ilusión de una habitación. Era un bosque. El aire era frío, afilado por el pino y la podredumbre. La tierra crujía bajo mis pies. Hojas húmedas se pegaban a mis botas. Un bosque completo, plantado bajo la tierra, sin paredes, sin horizonte, sin estrellas. Salí lentamente, con la linterna barriendo ramas enmarañadas y troncos inclinados. El haz se sentía más delgado que antes, más débil. La oscuridad se tragaba todo más allá de unos pocos pasos. Conocía este lugar. No exactamente, no los detalles, pero la forma de él. La manera en que los árboles se inclinaban demasiado cerca. La forma en que los senderos no llevaban a ninguna parte o se repetían. Había soñado con este lugar de niño, una y otra vez. Siempre este bosque, siempre este cielo, negro absoluto sin estrellas. Algo lo había sacado del fondo de mi mente y lo había hecho real. En algún lugar, a lo lejos, escuché algo moverse. No un estruendo, solo el suave arrastre de algo alto, rozando la maleza. No llamé, ni siquiera susurré. Solo avancé, paso a paso, hacia un sendero apenas lo suficientemente ancho para pasar. Las ramas arañaban mis brazos y mi rostro. No había viento, no había pájaros. Solo ese movimiento constante y distante, siempre detrás de los árboles, siempre fuera de la vista. Encontré señales de otros. Una brújula medio enterrada con la carcasa rota. Una carpeta metálica partida a la mitad. Un poste de topografía apoyado en un árbol, quebrado en la base. Una botella de agua aplastada, aún sellada, aún llena. Quien hubiera estado aquí antes que yo no había durado mucho. El sendero se estrechó. Los árboles se hicieron más densos. Mi linterna captó movimiento justo fuera de su alcance. Algo delgado, imposible de alto, observando. Nunca más cerca. Nunca alejándose. Siempre en el rabillo del ojo.
Entonces se movió. Sin sonido, sin advertencia. Se deslizó entre los árboles directo hacia mí. Corrí. Las ramas me golpeaban la cara. Las raíces atrapaban mis tobillos. No me importaba. Corrí a través de la negrura, con los pulmones ardiendo y la linterna balanceándose sin control. Entonces, algo me tocó. Solo por un segundo. Dedos fríos rozaron la parte posterior de mi cuello. Solté la linterna, me lancé hacia adelante y rodé hasta una especie de claro. Sin árboles, sin paredes. Solo un par de puertas metálicas de ascensor, de pie en la tierra, sin un hueco ni estructura que las sostuviera. Se abrieron. No pensé. No miré atrás. Corrí hacia ellas y presioné el panel. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, lo vi de nuevo. Aquella figura, imposible de alta, casi humana pero estirada de forma incorrecta, observando desde la línea de árboles. Luego las puertas se sellaron y el botón de -7 se iluminó. Me recargué, tratando de recuperar el aliento. Mi cuello aún ardía donde me había tocado. No era un corte, no era un moretón, pero algo había dejado una parte de sí ahí y me la llevaba conmigo al piso final. El descenso hacia -7 se sintió más largo que los demás. El ascensor gemía por el hueco, cada segundo tensando más mis nervios. Cerré los ojos, intentando controlar mi respiración. No funcionaba. El corazón me golpeaba las costillas, como si quisiera salir, como si ya supiera que no iba a regresar a la superficie. No podía quitarme de la cabeza que ya había pasado el punto donde la gente deja de escapar de lugares como este. Las reglas que creí entender al entrar al ascensor ya no importaban. Cada piso no solo había sido más extraño que el anterior, había sido una amenaza creciente. Cuando las puertas se abrieron otra vez, estaba preparado para ver el infierno mismo esperándome. Lo que me recibió, en cambio, fue silencio. Silencio envuelto en polvo y concreto. No me alejé mucho del ascensor al principio. Mi instinto me decía que diera la vuelta, presionara cualquier botón que me llevara arriba y jamás volviera a bajar. Nunca había confiado en este lugar, pero ahora se sentía peor que un error. Se sentía definitivo. Me volví y presioné el botón de planta baja. Nada pasó. Lo presioné de nuevo, esta vez más fuerte. Toqué cada botón del panel uno por uno. Si no podía volver a la superficie, sentía que los otros pisos serían más seguros que este. Cualquiera de ellos. Permaneció oscuro. Los números debajo de -1 no reaccionaban. Solo -7 brillaba, firme y silencioso. Esperé, con la esperanza de que las puertas se cerraran solas, de que el ascensor me sacara de aquí sin pedir permiso. Las puertas permanecieron abiertas. Las luces dentro del ascensor parpadearon una vez, luego se atenuaron. Retrocedí, respirando con dificultad. La garganta se me apretó, como si el aire allí se volviera más espeso cuanto más tiempo permanecía. Sabía, sin necesidad de decirlo en voz alta, que este ascensor no iba a llevarme a ninguna parte. Ya no. No hasta que quisiera.
Si quería irme, no iba a volver por donde vine. Ese pensamiento se me metió bajo la piel y se asentó en el estómago. Mi única salida era avanzar, entrar más profundo en este piso que con toda seguridad iba a matarme, hacia lo que fuera que esperara. Salí hacia una vasta caverna de construcción inconclusa. Concreto vertido se extendía en todas direcciones, agrietado y astillado, donde vigas de soporte sobresalían medio incrustadas en el techo. Andamios se erguían en secciones torcidas, algunos atornillados, otros colapsados en montones enredados. Torres de iluminación estaban agrupadas, pero ninguna funcionaba. Bombillas pálidas colgaban muertas y frías. La única luz provenía del ascensor y de unas cuantas lámparas de trabajo alimentadas por un circuito que no podía ver. Mis botas crujían sobre polvo y baldosas rotas. Herramientas abandonadas cubrían el piso, sin marcas de fábrica, solo formas pulidas por el uso. Un mazo, cortapernos, rollos de cable. Nada pertenecía a ninguna compañía conocida. Planos cubrían una mesa de dibujo cerca del centro del lugar, sostenidos por abrazaderas oxidadas. Miré hacia abajo y sentí que el estómago se me revolvía. Los diseños no eran posibles. Escaleras que se curvaban sobre sí mismas, puertas sin bisagras, habitaciones conectadas de formas que la geometría no debería permitir. Un diagrama mostraba un espacio llamado unidad de habitación, pero no tenía entradas dibujadas ni salidas. Otro detalle mostraba la cámara de observación, etapa 3, donde docenas de pequeños círculos llenaban las esquinas, cada uno marcado como una cámara. El espacio consistía en una sola silla atornillada al centro. Pasé más páginas. Los planos empeoraban. Una habitación no tenía más marcas que un título escrito a mano, apresurado: Tu reemplazo. Otro mostraba un pozo descrito solo como profundidad desconocida, pero con huesos dibujados capa tras capa en lo negro bajo él, extendiéndose hacia afuera en espirales imposibles. La garganta se me cerró. Lo entendí. Había estado avanzando hacia algo por diseño. No un error, no un accidente, un proceso. Esto no era una ruina ni un lugar olvidado. Era una construcción en progreso, hecha a la medida, evolucionando, inconclusa solo porque quien la construyó aún no había decidido cómo terminar conmigo, o con quien fuera que este lugar estuviera destinado. Me moví con cuidado. Incluso a medio construir, esto no era seguro. Huecos en el piso caían hacia vacíos negros sin fin. Varillas salían del concreto en ángulos afilados, capaces de empalar. Andamios se inclinaban peligrosamente. Un paso en falso y desaparecería en la oscuridad de abajo. Más de una vez creí escuchar movimiento arriba, algo raspando sobre las vigas. Me negué a mirar. La sensación de ser observado se volvía más pesada con cada paso. Las luces parpadeaban donde no deberían funcionar, iluminando caminos que no había visto antes, luego desapareciendo en cuanto me volvía. El laberinto se reacomodaba, estaba seguro. Pasillos terminaban donde no debían. Paredes aparecían donde antes había huecos. Aún así seguí moviéndome. Tenía que hacerlo. Quedarme quieto se sentía peor que cualquier peligro visible. Encontré un ascensor de servicio escondido en una esquina, donde ninguna estructura debería haber dejado espacio. Más pequeño que el otro, más antiguo. Controles manuales detrás de una puerta enrejada que gruñó cuando la abrí. Un botón, etiquetado
a la superficie, en letras metálicas gastadas. Por un momento, dudé. El alivio luchaba con el miedo. Entendía en qué pretendía convertirse este lugar. Si hubiera estado terminado, no habría una puerta esperándome. Habría un pozo, una silla, una caja con mi nombre. Y no pude evitar pensar si esta pequeña chispa de esperanza era otra prueba, otra forma de fallar. Pero no tenía otra opción. Jalé la palanca. El ascensor se sacudió, subiendo con una lentitud agonizante. Mientras el sitio de construcción se desvanecía debajo de mí, no me sentí a salvo. Me sentí con suerte. La suerte era una protección frágil, pero por ahora tendría que bastar. Cuando las puertas del ascensor de servicio se abrieron, salí hacia el silencio. El aire estaba más frío que cuando llegué. El viento movía la hierba con un susurro suave, vacío de cualquier sonido que no fuera la naturaleza y mi respiración. No había edificios. No había un hueco de ascensor sobresaliendo de la tierra. Solo el campo, vacío y ordinario, extendiéndose bajo un cielo demasiado gris para saber la hora. Me quedé ahí un largo rato, incapaz de moverme. Mis botas se hundían un poco en la tierra blanda y lo permití. Dejé que todo se aflojara. Mis manos, mis pensamientos, mi miedo, se drenó de mí en oleadas, dejando una especie de entumecimiento que también se sentía como otra clase de peso. El equipo que había llevado abajo había desaparecido. La carpeta metálica que había cargado durante cada descenso colgaba flácida a mi costado. Mi papeleo seguía en blanco. No podía escribir lo que había pasado porque no sabía cómo explicarlo, ni siquiera a mí mismo. Por un momento, creí que lo había imaginado todo, que algún agotamiento o enfermedad había abierto un espacio en mi mente y dejado que esto ocurriera dentro de él. Que nunca había bajado, que nunca había encontrado esas habitaciones esperándome, que podía volver al camión, manejar a casa y olvidar. Entonces lo escuché. Ding. El sonido cortó el silencio, limpio y afilado. Me volteé hacia donde había estado el ascensor, esperando ver nada. Un gruñido mecánico siguió. Cables tensándose bajo un suelo que no mostraba señales de haber sido movido. La cabina de la que acababa de salir estaba descendiendo lentamente otra vez. El sonido del peso bajando, siendo arrastrado más profundo hacia algo invisible. Por un instante me dije que era automático. Un sistema regresando la cabina a su punto de reposo. Pero otro pensamiento se arrastró dentro de mi pecho y se quedó ahí, enraizado. ¿Y si algo la había llamado de vuelta? ¿Y si estaba por volver a subir? No esperé para averiguarlo. El hechizo se rompió y mis piernas se movieron antes de que mi mente se pusiera al día. Caminé rápido, luego más rápido, empujando a través de la hierba hasta ver mi camión esperando, intacto, en el borde del campo. Subí, cerré la puerta de un golpe y aferré el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La carpeta estaba en el asiento del pasajero, papeleo en blanco. Seguiría así. No podía explicar esto. No a mi jefe, no a mí mismo, no a nadie. Allá afuera, en el campo,
El viento siguió soplando. Me quedé detrás del vidrio, mirando el lugar vacío donde había estado el ascensor, esperando escuchar el sonido de que volvía para arrastrarme de nuevo hacia abajo. Y después de un respiro, me fui.